En un Estado constitucional de derechos y justicia, como lo establece el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, la función jurisdiccional constituye una garantía esencial para la protección de los derechos fundamentales. No basta con la proclamación normativa de derechos. Es indispensable que existan mecanismos efectivos para hacerlos exigibles. La tutela judicial efectiva, reconocida en el artículo 75 de la Constitución ecuatoriana, garantiza a toda persona el derecho de acceder a la justicia y obtener una relación motivada y ejecutable, sin indefensión. Este principio se encuentra también reconocido en el artículo 8 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Sin embargo, cuando operadores judiciales, partes procesales o terceros incurren en conductas ilícitas que distorsionan el proceso, se compromete la legitimidad del sistema jurídico. En este contexto surgen los delitos contra la administración de justicia que afectan directamente la tutela judicial efectiva. Mi nombre es Alex Preciado. Bienvenidos a este debate de la materia de Derecho Penal Especial. Somos el grupo número 2. Los integrantes a continuación a participar en este debate son los compañeros Axel Soria, Melissa Chávez, Eddie Alvarado, Eduardo Albia y quien les habla. El tema a tratar a continuación en este debate se trata sobre los elementos constitutivos de los delitos contra la tutela judicial efectiva y la importancia del acceso a la justicia. Bienvenidos. Voy a hablarles sobre los elementos constitutivos de los delitos contra la tutela judicial efectiva. Para entender, primero tenemos que entender qué es el concepto jurídico de tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva puede definirse como el derecho fundamental que garantiza el acceso libre e igualitario a los órganos jurisdiccionales del desarrollo de jurisdiccionales. Tiene un desarrollo del proceso bajo garantías del debido proceso, una obtención de una decisión fundada en derecho y una ejecución efectiva de la resolución desde la doctrina constitucional. La tutela judicial efectiva posee tres dimensiones: dimensión formal, acceso al proceso; dimensión material, resolución motivada; y dimensión ejecutiva, el cumplimiento de la sentencia. Algunos delitos que afectan la administración judicial se encuentran en el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, dentro del capítulo de Derechos contra la Eficiencia Administrativa y la Fe Pública. El prevaricato. El prevaricato implica que el juez o funcionario judicial dicta una resolución contraria a la ley fundada en hechos falsos. Elementos típicos suelen ser el sujeto activo calificado, autoridad judicial, acto jurisdiccional, contradicción manifiesta con la ley y dolo conocimiento de la ilegalidad. Un bien jurídico protegido tiene la administración de justicia, y también tenemos que entender que el prevaricato no solo vulnera los derechos individuales, sino sobaca la confianza ciudadana en la independencia judicial. Perjurio y falso testimonio se configura con una persona bajo una persona que realiza declaraciones falsas dentro de un proceso judicial, mientras él sabe y es consciente de que está dando una declaración falsa. Falsedad consciente, y puede ser una potencial afectación del proceso, ya que puede llegar a impedir que este mismo se resuelva de una manera limpia, porque no está siendo totalmente honesto con las condiciones y resoluciones que él podría llegar a pasar. La verdad procesal constituye un pilar fundamental en el sistema acusatorio, ya que un falso testimonio puede comprometer bastante la veracidad de un caso o la veracidad en sí de lo que podría llegar a terminar el caso. También tenemos que entender que podría llegar a cometerse un fraude procesal, ya que el fraude procesal implica inducir en error al juez mediante artificios o engaños en los elementos. Una conducta engañosa, una inducción al error, una obtención de beneficio individuo.
En sí, el proceso judicial debe desarrollarse bajo principios de lealtad y buena fe, ya que si no podría llegar a ser, no podría llegar a ser una justicia equitativa en todo el Ecuador, y esto podría llegar a afectar no solo a unas pocas personas, sino a todo el mundo en general. Así que en lo personal yo creería que deberíamos hacer algo más respecto a eso. Hoy voy a hablar sobre la importancia del acceso a la justicia y la protección de los derechos procesales. Un tema muy fundamental e importante dentro del derecho y especialmente relevante en los sistemas democráticos, ya que el acceso a la justicia no significa solamente presentar una demanda ante un juez, sino que significa que todas las personas, sin importar ya sea su condición económica, social, cultural, etnias, puedan acudir al sistema judicial y obtener una respuesta justa, imparcial y sobre todo dentro de un tiempo razonable. Sin acceso a la justicia, los derechos fundamentales, los derechos humanos, quedarían solamente escritos en ley, en papel, pero no podría hacerse efectivos en la realidad. El acceso a la justicia como derecho fundamental. Cuando hablamos de acceso a la justicia, estamos considerando como un derecho fundamental. ¿Por qué? Porque nos permite proteger todos los demás derechos que pueden ser vulnerados. Es decir, si una persona sufre una violación a su derecho a la vida, a la libertad, al trabajo, a la propiedad, necesita un mecanismo para poder reclamar estos derechos y obtener una reparación por ellos. Este mecanismo es el sistema judicial. Pero el acceso a la justicia no es solamente algo formal, no es solamente hacer un papel y presentarlo ante un juez. No basta con que exista un juzgado o un tribunal. Debe haber condiciones reales que permitan ejercer este derecho. Entre estas condiciones, ¿cuáles tenemos? La eliminación de barreras económicas. Muchas personas no pueden pagar abogados, no pueden pagar las altas tasas judiciales o peritajes. Si el sistema solo funciona para quienes tienen dinero, entonces no hay una verdadera justicia. No existe una verdadera justicia. ¿Por qué? Porque solamente estaría disponible para las personas que tengan un estatus social, cuando la justicia debería ser para todos, porque todos tienen el derecho de poder defenderse, de poder presentar su demanda, su denuncia ante un juzgado. Ya. La segunda sería la asistencia jurídica gratuita. El Estado debe garantizar defensa técnica a quienes no pueden costearla. Como les mencionaba, hay personas que no tienen, pero necesitan poder presentar sus demandas. Entonces, aquí el Estado es donde debe actuar. Procedimientos ágiles. La justicia tardía no es justicia. Una respuesta que demora 10 años, 5 años, no estamos hablando de justicia. Pero si de por medio existe dinero, entonces el tiempo se acorta. Entonces ahí el tiempo sí es de 1 hora, 2 horas, un día, hasta una semana. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? Ya. Por eso dicen la justicia tardía no es justicia, no sirve en el sistema. Ya. Un proceso que dura años puede afectar gravemente a las personas, no solamente psicológicas, sino también puede haber monetarias, económicas. De muchas maneras puede afectar a la persona que está presentando su demanda. Igualdad de armas. Las partes deben tener las mismas oportunidades. Ya. Todos debemos tener la igualdad de oportunidades. No porque tengamos el dinero, no porque tengamos el estatus. O sea, como vuelvo y repito desde el inicio, todas las personas tenemos los mismos derechos de poder defendernos y de poder obtener una respuesta ágil en el sistema judicial. La protección de los derechos procesales. Los derechos procesales son garantías que protegen a las personas dentro de un proceso judicial. Entre los primeros derechos procesales están derecho al debido proceso, a la defensa, a ser oído, escuchado, a un juez imparcial. La imparcialidad es lo primordial siempre en un juez. Derecho a una sentencia motivada. El debido proceso implica pues que nadie puede ser juzgado sin que se respeten las reglas previamente establecidas.
Por ejemplo, si una persona es acusada de un delito y tiene derecho a conocer que de que se le acusa, ¿no? Porque obviamente no vamos a acusar a alguien y simplemente, está acusado, véngame que lo... No, tiene derecho a saber por qué se lo está acusando, a presentar pruebas y a tener un abogado. Pero muchas veces estas situaciones se salen de las manos y la justicia, valga la redundancia, no es justa con las personas. Sin estas garantías, el proceso se convierte en un abuso de poder, como muchas veces se ha utilizado muy mal el concepto de justicia. Perspectiva interamericana. Desde la perspectiva del sistema interamericano, el acceso a la justicia es un derecho instrumental. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el acceso a la justicia nos permite proteger todos los demás derechos humanos. El derecho está reconocido en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos. El artículo 8, que es lo que nos reconoce las garantías judiciales, como el derecho al debido proceso. Por su parte, el artículo 25 establece el derecho a la protección judicial efectiva, es decir, que las personas deben contar con sus recursos sencillos y rápidos para así poder defender sus derechos. La Corte señala que cuando un Estado impide este acceso a la justicia, se incurre en lo que es la responsabilidad internacional. También tenemos lo que es la importancia en el Estado de Derecho. El acceso a la justicia fortalece el Estado de Derecho. Un Estado de Derecho, como les venía diciendo, significa que todas las personas, incluso autoridades, están sometidas a la ley. Si no hay acceso a la justicia, se fomenta lo que es la impunidad, se debilita la confianza en el sistema institucional, se vulneran derechos humanos y se generan desigualdades. En cambio, cuando la justicia es accesible, se promueve la paz social y también la seguridad jurídica. Estamos más seguros de que nuestro sistema judicial está actuando correctamente. Bueno, para concluir, la verdad es que yo pienso que el acceso a la justicia es mucho más que presentar un documento, una demanda, es una garantía esencial para que los derechos humanos sean reales y efectivos. Implica eliminar barreras económicas, garantizar asistencia jurídica gratuita, asegurar que los procesos sean ágiles, respetar derechos procesales. Desde mi perspectiva y desde la perspectiva interamericana, es un derecho instrumental que permite la protección de todos los demás derechos. Sin acceso a la justicia no hay verdadera democracia ni Estado de Derecho. Por eso, garantizarlo es una obligación fundamental de todo Estado. Como pregunta, ¿el sistema procesal ecuatoriano garantiza plenamente la tutela judicial efectiva? En la respuesta, lo que podemos decir lo siguiente, analizando desde nuestro punto de vista, que en el Ecuador la tutela judicial efectiva está reconocida constitucionalmente y comprende el acceso a la justicia y debido al proceso, la obtención de una decisión motivada a la ejecución. Desde el punto de vista normativo, el sistema procesal si complementa garantías suficientes para proteger los derechos. Esto en sí, sin embargo, da la práctica, como siempre, que se garantiza plenamente existente en los factores como la congestión judicial, demoras procesales, desigualdad en el acceso a defensa técnica especializada y limitaciones estructurales que pueden afectar la eficacia real de la tutela. Por lo tanto, en palabras, jurídicamente está garantizada, pero materialmente enfrenta muchos desafíos. Como siguiente pregunta, ¿existen mecanismos de control suficientes para prevenir el prevaricato? El ordenamiento jurídico contempla mecanismos como el control jurídico disciplinario por parte del Consejo de la Judicatura, la responsabilidad penal por el delito prevaricato, el sistema de impugnación, o sea, la apelación y la acusación,
el control de constitucional mediante acciones extraordinarias de protección. O sea, esto no quiere decir que estos mecanismos son adecuados, no obstante, su eficacia depende de la dependencia institucional a la transparencia y las aplicaciones objetivas de sanciones. El problema no suele ser ausencia de normas, sino debilidad en su aplicación o en la celeridad de los procesos disciplinarios. No obstante, avanzamos con la tercera pregunta que nos incluye aquí en el debate. ¿Cómo influye la ética profesional en la prevención del fraude procesal? La ética es un elemento preventivo fundamental. El fraude procesal no solo depende de vacíos legales, sino de conductas desleales de abogados, fiscales o incluso de jueces. Una sólida formación ética refuerza el principio de la lealtad procesal, promueve una buena fe en las actuaciones judiciales. Definitivamente también la manipulación de pruebas o el abuso del derecho. Esto no quiere decir que cuando los operadores jurídicos actúan bajo principios éticos firmes, o sea, con honestidad, probidad, responsabilidad, se reduce significativamente el riesgo de fraude procesales, incluso antes de que se intervengan los mecanismos sancionatorios. Esto es lo que nos implican en las tres preguntas básicas para formular este debate. Para finalizar, una propuesta puede ser como el fortalecimiento del control interdisciplinario judicial, como la capacitación permanente, la modernización procesal y la transparencia institucional. La tutela judicial efectiva no es una declaración simbólica, es un mecanismo que convierte los derechos en exigibles. Su vulneración implica un retroceso democrático. La defensa del Estado exige a los operadores éticos y procesos transparentes para que los ciudadanos estén informados. Para finalizar, una reflexión académica. Los delitos que afectan la administración de justicia constituyen en graves atentados contra la justicia y la tutela de la legitimidad institucional, contra la confianza social. Cuando la justicia se ve comprometida, pierde credibilidad. Cuando hay abuso de poder, no solo se vulneran los derechos individuales, sino que también a los ciudadanos y el tejido democrático institucional. La transparencia y la eficiencia. Cualquier quiebre en estos principios genera que la desconfianza y pierda la credibilidad el Estado. En definitiva, una justicia sólida, independiente y comprometida con los principios constitucionales no solo resuelve conflictos, sino que construye a la ciudadanía y promueve la igualdad y fortalecer la democracia. La defensa del Estado de Derecho exige un compromiso constante como la legalidad ética y pública y la protección de los derechos humanos. Y para contarle más sobre si se garantiza que la justicia cumpla su verdadera función, ser instrumento de equidad y paz social en el desarrollo democrático. Para finalizar, el sistema constitucional contemporáneo, la justicia se dirige contra la garantía de la dignidad humana y como el pilar fundamental del Estado del Derecho. No solo se trata únicamente de una función institucional, sino de una responsabilidad ética que asegura que los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales no permanezcan como un simple declaración formales.